Bienvenido al podcast de Teología Práctica, un podcast donde la teología deja de ser compleja y toma vida para tu día a día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero muy bien. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de nuestro podcast Teología Práctica. Este es el episodio número 14. Y como ha sido nuestra tradición, tenemos un invitado más, miembro de Iglesia Vida Vertical, Nayeli. ¿Cómo estás, Nayeli? Muy contenta. Contenta de estar aquí. Este podcast ha sido de mucha bendición para nosotros. Qué bueno, Gracias. Me gusta escuchar eso. ¿Hay algún episodio favorito de los que has escuchado? El de la... se me olvidó el nombre. Apostasía. ¿Te gustó, eh? Sí, cambió mi forma de entender lo que es la apostasía, ¿no? Yo, como decías, la definición pobre era lo que la pensaba. Tradicional, ¿no? Entonces creciste Sí. en ella. Qué bueno. Ha sido qué mucha bueno. bendición. Y seguramente en este seguiré aprendiendo. Gracias. Sí, en eso estamos todos. Mientras hacemos los podcasts, creo que es bueno mencionarlo, aprendemos también nosotros, ¿no? No estamos aquí como los expertos. No. Seguimos creciendo, seguimos perseverando en la gracia y Dios nos da mucha gracia mientras los hacemos, ¿cierto? Sí. Él es el que los guía, esa es la verdad. Nosotros nada más somos sus recipientes, ¿no? Sus instrumentos y estamos ahí a su disposición para ver cómo Él nos quiere usar y hoy te quiere usar a ti. Gracias por aceptar la invitación. Ay, gracias a Dios, sí. Bueno, es importante mencionar que nuestros siguientes 5 episodios van a ser igual con hermanos miembros de la iglesia, en particular hermanas, y quisimos hacer un poco ese cambio, ¿no? Para incluir a nuestras hermanas y porque creemos que Dios también nos habla a través de nuestras hermanas en Cristo y de cómo Él está obrando en sus vidas. Y en particular pensé en ti para el tema de hoy. Se llama Glorificando a Dios en mi crianza y yo sé que tú tienes 3 niñas, Sí. ¿no? Y como ya lo dijimos, no te invité a ti como la experta, simplemente te invité a ti como alguien que veo perseverar en la crianza, como alguien que veo buscar a Dios y la ayuda de Dios en la crianza, como alguien que veo humilde y enseñable en hacer preguntas para la crianza y siempre quieres que sea alguien así el que habla de este tema, ¿no? Y aporta algunas cosas que puedan ser relevantes y de edificación para la iglesia. Entonces, gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, como dices, no experta. Nada experta, pero ha sido la gracia de Dios, ¿no? Amén. Y la iglesia que ha sido una bendición para mi vida en esa área en específico. Qué bueno, gloria a Dios. Y bueno, este es un podcast de teología práctica y de manera práctica queremos tener algunos parámetros claros de qué cosas deberíamos estar buscando considerar a la hora de querer glorificar a Dios en nuestra crianza. Obviamente no es un trabajo que haces tú sola, ¿no? Jos, que es tu esposo y que también es un miembro de la iglesia desde los inicios que iniciamos la plantación, pues obviamente es un colaborador tuyo en este proceso de la crianza, ¿no? Ya habrá un momento en el que lo podamos invitar para tratar algún otro tema, pero en este caso, pues tú como representante de ese núcleo familiar, pues nos puedes hablar un poquito de cuáles son las cosas que te han ayudado a crecer en esta visión, en esta meta de querer glorificar a Dios con tu vida en tu crianza. Antes de iniciar, ¿qué te parece si nos compartes un poquito, pues, quién es tu familia? Preséntanos a tus hijas. Bueno, tengo 3 pequeñas, de Becky 7, Mía 6 y Elizabeth de 3 años. Casi no estás ocupada, sí, ¿no? Bueno, y realmente es que llegamos a la iglesia cuando Becky había nacido. Entonces estaba yo comenzando mi maternidad. Así que José y yo tenemos esas 3 pequeñas y sin duda que Vida Vertical ha sido de mucha bendición para nosotros, en especial para mí que pues estoy en el día con ellas. Como decías, sin duda en la maternidad el esposo es muy importante, ¿no? Porque somos los 2 trabajando.
Pero en ese tiempo de estar mamá con los niños en el día, pues sin duda Dios ha sido muy bueno y ha usado mucho a la iglesia para fortalecerme y enseñarme. Qué bueno, gloria a Dios. ¿Y cómo ha crecido a la luz de esa coincidencia de que llegaste a la iglesia? Era una iglesia nueva. Uh-huh. También iniciabas de alguna forma tu maternidad. Uh-huh. ¿Cómo eso te ha ayudado a ver cuál es tu llamado para la crianza con tus hijas? ¿Cómo ha crecido tu entendimiento de esa misión y esa meta de lo que debes estar buscando en la crianza misma? Uh-huh. Pues sí, ha sido mucho porque, para empezar, una de las verdades, ¿no?, que es en todas las áreas, pero que cuando llegué a Vida Vertical fue entender el Evangelio como creyente y cómo el Evangelio se vive en cada área. No hay nada como que, pues este pedacito no aplica el Evangelio, ¿no? Entonces, pues yo soy una persona muy miedosa, muy insegura, muy aprensiva, controladora, muchas de esas cosas de mi corazón, pero pues el Evangelio ha traído libertad y también guía para saber cómo hacerlo, porque puedo ver cómo Dios ha obrado cuando Becky nació ahora, pues ejemplos tan sencillos, cuando ella se enfermaba y pues ya estábamos aquí, yo lloraba, o sea, ella empezaba con fiebre y yo lloraba y entraba en ansiedad y yo quería buscar doctores, alguien que estuviera conmigo. Entonces Dios, en el pasar de los años, pero sobre todo pues en ese conocimiento de ver que pues Dios está controlando, que en eso que parece como que no, pues hay que buscar un médico, hay que correr, hay que llamar, es donde yo primero tengo que buscar a Dios, ¿no? Y el Evangelio ahí ha sido de mucha bendición, pensando como en ese ejemplo tan pequeño, ¿no? Pero sin duda Dios ha sido muy fiel en irme ayudando, porque pues soy muy egoísta. Algo que Dios ha usado con la maternidad es pues sacar la realidad de mi corazón, ¿no? Y mostrarme aquellas cosas que pues yo no me había dado cuenta, ¿no? Y en un momento, precisamente en un discipulado que tuvimos como matrimonios contigo, yo traía una carga, ¿no? De pensar cómo es que yo amo a mis hijas, pero me siento frustrada, no sé qué hacer, ¿no? Perdida. Pero esa vez trajiste aliento a mi vida diciéndome que, pues bueno, Dios está usando la maternidad como un instrumento para sacar lo que ya había en mi corazón. O sea, ellas no son el problema, aunque son pecadoras, pero más bien Dios estaba usando eso para sacar lo que en realidad había en mí, una de esas cosas, mucho egoísmo, pero gracias a Dios y a su Evangelio, eso ha sido algo que Él me ha ido ayudando poco a poco. Todavía estoy batallando mucho porque sinceramente lucho con mi corazón, pero Dios me ha estado ayudando. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias por compartir. Y sí, o sea, definitivamente, ¿no? Digo, creo que tenemos en común eso, que tenemos 3 hijos, ambas familias. Mis hijos ya están un poco más grandes que los tuyos, ¿no? Pero creo que es exactamente eso. Dios ocupa no solamente nuestro cónyuge para santificarnos, ¿no? Cuando pensábamos tal vez que no éramos tan egoístas y nos casamos, ¿no? Yo siempre, cuando doy consejería prematrimonial, les digo que el casarse es santificación con esteroides, ¿no? Y creo que los hijos son los anabólicos, ¿no? Sí. Y Dios ocupa esas personitas que Él pone bajo nuestro cuidado, precisamente, ¿no? Para mostrarnos cuánto le necesitamos. Cuánto necesitamos de su gracia, cuánto necesitamos de su sabiduría, de su paciencia, porque se pone a flor de piel nuestros pecados, ¿cierto? Nuestros hijos son un instrumento muy quirúrgico en la mano de Dios para revelar eso que hay en nuestros corazones, ¿no? Y es multipropósito, ¿no? Porque no nada más Dios ocupa eso para transformarnos, sino que también nos ocupa a nosotros para que ellos sean transformados, para que ellos sean discipulados, ¿no? Y al final recordarnos que esta vida se trata de Jesús, sí, pero también de cómo es que Jesús va a empezar a crecer en los corazones de las personas, ¿no? En el nuestro, en el de nuestros hijos y en el de todo aquel que Dios ponga a nuestro alrededor para que seamos su influencia, ¿cierto o no? Sí, claro. Gloria a Dios por eso que nos platicas. Y bueno, hablando ya de manera
práctica, ¿cómo dirías, cuáles serían, por lo menos dime tres cosas que te han ayudado a crecer en glorificar a Dios en tu crianza? A la hora de estar jugando ese rol de ser madre de esas 3 pequeñas, ¿qué cosas crees que les han ayudado a ellas de las cosas que tú haces, pues a tener una crianza para la gloria de Dios? Para que ellas sean beneficiadas y Dios se vea bien en tu vida, en la vida de tu familia, ¿no? ¿Cuáles podrías darme la primera, alguna de ellas? Bueno, sin duda, pues es la palabra de Dios, ¿no? Pero pienso que en este tiempo como de familia, de estudiar la palabra, Dios nos ha bendecido en poder crecer juntos, porque pues algo que pasa en esos tiempos es poder también decir, y que lo hemos aprendido como iglesia, ¿no? Con la palabra, de enseñarle a las niñas que así como ellas, que yo las corrijo, que les enseño, que les traigo la atención su pecado, pues mamá también, ¿no? Y me ha pasado que luego estoy diciéndoles, no, pues mucho pecado como mamá, y ellas dicen, sí, porque tú hiciste esto y así. Entonces, pues sí, les digo, es verdad, o sea, esa es la realidad de mi corazón. Yo también necesito a Jesús, yo también necesito pedir perdón, yo también lucho con eso, ¿no? Y creo que otra vez, pues la iglesia. La iglesia para nosotros ha sido una gran bendición, en todos los aspectos, en consejo, ¿no? Porque pues de repente no sabes cómo actuar, qué hacer, y las hermanas, ya sea que estén en crianza o no lo estén, o aún estén solteras, han sido de mucha bendición para nuestras vidas, y observarlos, pues eso también ha corregido cosas de nosotros, ¿no? Entonces, aún las diferencias que puede haber, ¿no? Ahora que ya las niñas crecen y empiezan entre amigos, aún eso Dios lo ha usado para enseñarnos a nosotros a poder buscar a Dios, aprender, como lo decías al inicio, ¿no? Pues así como Jesús nos perdona, nosotros también tenemos que perdonar, y pues es una obra no solo para el niño, sino también para el papá, ¿no? Entonces pienso rápido como en esas 2 cosas que han sido mucha bendición para nosotros. Entonces la iglesia y el ejemplo, ¿podrías decir? Sí. Okay. Porque a mí me pasa, ¿no? Y me pasa seguido, ¿no? Que discipulo a mis hijos en algo, en un principio de la palabra, y pareciera como que nada está siendo procesado, ¿no? Así como que a veces hasta llego a pensar, ¿no estaré perdiendo mi tiempo con estos niños, ¿no? Y no dudo que muchas veces esa sea la tentación, pensar así. Pero ellos están escuchando. Los niños están escuchando, pero eso que mencionas tú, creo que el discipulado amarra mejor cuando ven que eso que les predicamos, ese principio, lo estamos viviendo, ¿cierto o no? ¿No? Yo le puedo hablar a mi hijo mucho de la templanza, del dominio propio, del respeto, y no le es de igual impacto cuando no me ve respetando, cuando no me ve teniendo dominio propio, ¿no? Otra vez manejando, recuerdo muy bien, estaba yo manejando y alguien se me cerró y yo hice un comentario de tonto o algo así, ¿no? O sea, pecado, vamos. Y el primer comentario de mi hijo fue, papá, ¿tú eres pastor? Sí. Y yo así, no puede ser, sí, tienes razón, Leo, perdón, no debía haber dicho eso. Pero es la verdad, ahí es cuando me doy cuenta, mi ejemplo es de mayor impacto para mi hijo que el discipulado que tuve en la mañana. Claro. ¿No? Él quiere ver que eso que yo le pido vivir, o la expectativa que tengo de él en cuanto a la piedad y en cuanto a las cosas de Dios, primeramente yo las estoy viviendo. Aplica a nosotros. Exactamente, ¿no? Y a veces ese es un mejor discipulado, cuando vivimos la fe, que cuando simplemente enseñamos. Y no estamos diciendo que no hay que enseñar. Hay mucho que enseñar. Pero todo debe ir acompañado de la parte práctica, ¿cierto? Claro. Del ejemplo, ¿no? Me gusta eso que mencionas también de la iglesia. La iglesia es parte central en el proceso de la crianza, creo yo. Las personas necesitan entender eso.
¿no? Y mucho de eso se tiene que entender en humildad. Que a veces podemos llegar a ser orgullosos y arrogantes y pensar, mi crianza es la mejor. Sí. ¿Cierto sí, o no? Sí, sí. A mí que nadie venga ni me diga, ya me leí los libros. ¿No? Sí, sí. Y aquí las cosas así son y si a ellos les funciona de otra forma. Obviamente cada familia es diferente, ¿no? No queremos meter a todos en un molde, ¿no? Porque eso sería un grave error. Tristemente creo que hay iglesias que hacen eso. Como que quieren que toda la iglesia se vea de una forma y las familias de una forma, ¿no? Tú haces escuela en casa. Nosotros también tenemos el privilegio de poder hacer escuela en casa. Y qué bueno por nuestras familias. Y si nos funciona y lo estamos haciendo con la motivación correcta, ¿no? De que nuestros hijos, antes que ser profesionistas, teman a Dios, ¿no? Y espero que siempre sea la motivación principal del por qué estamos haciendo escuela en casa. Que no está peleado de que un día sean profesionistas, pero que eso quede como a segundo plano, ¿no? Eso ya es secundario. Si temen a Dios y no son profesionistas, van a ser exitosos en la vida, ¿no? Porque de eso depende el éxito en la vida. Y claro, si pueden tener las dos, pues qué mejor, porque van a ser de impacto y de influencia en la comunidad y en diferentes aspectos, así es, ¿no? Entonces, creo que es bueno ver a la iglesia como tu familia y como alguien de quien puedes aprender, ¿no? Tal vez tu familia no va a ser idéntica a la mía, pero seguramente hay algo que mi familia puede aprender de tu familia y de tu crianza, y viceversa, ¿no? Y tal vez no vamos a hacer las cosas igual, pero la influencia que pudiéramos tener, el contagio de cosas buenas que pudiera haber en medio de vivir la fe en comunidad, creo que aporta a nuestra crianza, ¿cierto? Yo lo he podido ver, lo he podido vivir en nuestra iglesia. Antes, cuando yo no pastoreaba y veníamos de nuestra iglesia, mi familia y yo en Canadá, muchas de las cosas buenas que pudimos haber traído aquí a México con respecto a la familia y a la crianza, en realidad fue por estar mirando a otras familias. Es ver cómo otros lo hacían, ser humildes, reconocer que nosotros no lo sabíamos todo y simplemente observar cómo alguien corregía a su hijo, cómo alguien instruía, cómo alguien hacía crianza de diferentes formas, era de impacto para nuestras vidas. Entonces, qué bueno que lo mencionas, porque creo que muchas veces nada de malo con los libros. No, hay libros muy buenos, podríamos recomendar algunos, pero a veces también sucede igual, ¿no? Para nosotros es bien viendo cómo otros viven esos principios que están escritos en esos libros, ¿no? Con la esperanza de que son principios mismos de la palabra. Como que nos aterriza más a nosotros en saber cómo implementarlo en nuestro contexto particular, ¿cierto? Y nos necesitamos, ¿no? Porque esa es la tentación. Yo sin duda lo he experimentado muchas veces. No querer que otros entren a mi maternidad, pero Dios ahí me ha quebrantado, ¿no? Porque puedo ver los malos frutos por quererlo hacer y a veces dejo que el mundo entre en mi manera de pensar, ¿no? Digo, esto luce bien y así, pero no se está alineando con la palabra de Dios. Entonces alguien viene, ve algo en mis hijas, ve algo en mí y pues no es cómodo, pero es ahí donde Dios está transformándonos a nosotros y aún a nuestras hijas, ¿no? Muy importante, ¿no? Y para eso necesitamos la humildad otra vez, ¿no? No es fácil recibir un comentario de algo que no se está viendo bien en la forma en la que se conduce nuestra familia, ¿cierto? Pero para eso es la comunidad de fe. Animarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros y a mí me han traído cosas y yo hago esa invitación siempre, porque a veces creo que el tabú es, ¿le puedo decir algo al pastor de sus hijos? Sí. ¿No? Y muchas personas no lo hacen porque piensan que casi el pastor es intocable y su familia igual, ¿no? No, yo creo que si en verdad es una comunidad sana que busca que el evangelio se vea bien en medio de la vida de esa iglesia, cualquiera persona puede hablar verdad a los hijos de un pastor, al pastor mismo o a algún líder, sin importar si es pastor o no, ¿no? Para decirle, veo esto en tu familia, ¿no? Veo este principio de la palabra de Dios que no está siendo honrado en tu forma de criar a tus hijos
Y creo que todos debemos de en humildad reconocer que sí, que tenemos que seguir trabajando y agradecer, que no es fácil. Sí, Tanto no es fácil recibir sí, no. una exhortación así como tampoco es fácil darla. Porque la crianza precisamente es de esos temas donde más nos puede que nos digan que hay algo que no se está viendo bien. Y tal vez hasta podemos, bueno, yo lo he experimentado así, poner un ídolo a la maternidad, ¿no? Yeah. Precisamente por eso, porque uno piensa, tiene sus expectativas, está buscando sus propias metas, deseos, y entonces, pero precisamente para eso Dios utiliza todo eso, para mostrarnos que pues no es eso, solamente es otro instrumento de gracia donde nosotros, ahora yo como mamá puedo un poco entender más esa parte de Dios como mi padre. O sea, cuando yo estoy desesperada con mis hijas y estoy enojada, muchas veces cuando les he tenido que pedir perdón es como a la luz de eso. O sea, perdóname porque yo no te he perdonado como Dios me perdona a mí. ¿No? Porque eso me recuerda, o sea, esa ha sido una cosa en la que Dios nos va enseñando. Y me gusta que hayas transicionado a esa parte del perdón, porque he visto eso, como de la misma forma el impacto de discipulado para que nuestros hijos examinen su pecado y busquen al Señor y se arrepientan de su pecado, va más profundo en nosotros modelarles cuando nosotros hemos transgredido a Dios, cuando nosotros hemos pecado en contra de ellos, cuando lo traemos a la atención. Ellos ven esa dinámica, ese proceso de, como tú lo decías al inicio, ¿no? De que mi papá también es un pecador, mi mamá también es una pecadora. Ella necesita la misma gracia que me dicen que yo necesito todos los días, ¿no? Y el hecho de poderlo, aún en nuestro pecado, poder traer a la atención nuestra necesidad de Cristo, ¿no? Creo que eso a veces deja una huella, un impacto profundo en sus corazones y les modela a reconocer que esa es una expectativa que ellos tendrían que estar buscando de ellos mismos, sobre todo si se dicen ser seguidores de Jesús, ¿no? Si en verdad están considerando los caminos de Dios en sus vidas. Entonces yo creo que independientemente de que eso ya sea una realidad o no en sus corazones, el hecho de que ya estén viendo ese modelo de vivir sus vidas a través de la vida de sus padres, creo que es algo que eventualmente Dios usará. Y yo he visto que ha usado, ¿eh? De hecho, mi esposa me platica, porque te digo, hacemos escuela en casa igual que tú, me platica que muchas veces su afán es estar peleando con los niños para que trabajen, porque tú, como tú bien sabes, no siempre todos los días son de querer hacer las cosas, de querer cumplir las metas de la escuela en casa. Y mi esposa pues casi ya no sabe qué hacer, ya quiere tirar la toalla. En ese afán de tirar la toalla pues peca en contra de ellos, ¿no? Sale su pecado y después Dios le muestra, ¿no? Fuiste dura, fuiste áspera, no mostraste dominio propio, te toca humillarte. Va y pide perdón y esa es la llave. Sí. Va, les pide perdón. Y eso es lo que a veces hace la diferencia entre todo su día. Porque modeló la humildad del Evangelio a sus hijos y después ahora vienen los hijos. Mamá, también perdóname a mí porque yo también he estado haciendo esto, también he sido así asado. Y Miriam es así, tuvo que tomar mi pecado para que pudieran escuchar y entender de todo esto que he estado tratando de transmitir. Sí, esa es la verdad. Y aún pensando, no sé, me ven a la mente este texto de 2 de Pedro 1:3 que dice que Dios nos ha dado todo para la vida y la piedad, y ese texto ha sido mucho ánimo para mi vida, ¿no? Cuando, bueno, es que por lo regular, todos los días, pues me siento cansada o no sé cómo ya lidiar con cosas, y ese es un texto de ánimo, ¿no? Dios me da su gracia para esto, para su gloria. Él me va a ayudar, ¿no? Porque a veces nos centramos en nosotras, en lo que podemos hacer, pero Dios es ahí recordando que Él nos ha dado todo, incluyendo nuestra maternidad, para glorificar a Dios. Wow, ese es un muy buen texto. Y verlo así, ¿cierto? O sea, Dios está usándolo todo para conformarnos a la imagen de Cristo, ¿no? Y Él no quiere desaprovechar nuestra maternidad, nuestra crianza, para lograrlo, ¿cierto? Gloria a Dios por esa verdad. Y qué bueno que lo ves así,
porque al final del día es lo que nos ayuda a no tirar la toalla, a perseverar, a recordar que no hay tregua, que Dios ya nos dio todo, ¿no? Entonces, si ya nos dio todo y algo no sale bien o algo no se está dando, no es culpa de Dios, es nuestra culpa, ¿cierto? Y lo que significa es que tenemos que rectificar algo, tenemos que corregir algo y descansar en Él, no en nuestras fuerzas, no en nuestras fuerzas, en el poder de su Espíritu, guiados por su palabra y acompañados por la iglesia, ¿no? Creo que algo que por la gracia de Dios hemos podido ser o estamos siendo como iglesia es reconocer eso, ¿no? Que mucho de la piedad no va a surgir en nuestras fuerzas o nosotros aislados de la iglesia. Necesitamos a la iglesia, dependemos de la iglesia, y mucha de la gracia que Dios quiere dar para nuestra crianza la vamos a encontrar en la iglesia de Dios, ¿cierto? Entonces, gloria a Dios que lo traes a la atención y que lo podemos ver. Entonces podemos concluir esto, que hay muchas cosas más que podríamos decir de la crianza. Hace rato hablaba con alguien que se enteró que íbamos a hacer la grabación de los siguientes episodios del podcast y me decía, ¿por qué no los hacen más largos? Quisiera escuchar un poco más. En verdad es que sí estaría padre hacerlos más largos. El problema es que estamos pensando en todas las audiencias, no nada más en los que les gustaría que lo hiciéramos más largos, sino también en aquellos que preferirían que fueran más cortos. Vamos a ponerlo en esas palabras, ¿no? Entonces yo creo que como una media es un buen tiempo. Un buen tiempo el que hemos pasado juntos, ¿no? Y creo que nos llevamos cosas a casa. Nos llevamos que la importancia de la crianza para glorificar a Dios con mi crianza tiene que ver pues con mi ejemplo, cómo vivo eso que enseño. Tiene que ver con cómo aún en mi ejemplo de arrepentimiento y de confesar mi pecado a mis hijos, pedirles perdón, es algo de lo que Dios va a usar para transformar sus corazones, ¿no? Y ellos crezcan en su temor del Señor, el nuestro definitivamente. Y cómo la iglesia y nuestra devoción a la iglesia es parte fundamental en ese proceso de nosotros crecer y mejorar nuestra crianza, ¿no? Qué bueno. ¿Dirías que nuestros hijos, tus hijas, ven el impacto de tu devoción a la iglesia como parte del proceso de su crianza? Sí, yo espero que sí. Como te comentaba, les pregunté porque de repente pensé, ¿no? ¿Cómo podría ser? Tal vez evidentemente no me lo han dicho, ¿no? Pero pues solo ellas respondieron, vemos que amas a Jesús, ¿no? Entonces, pues yo espero que eso impacte sus corazones para el día de mañana, que Dios las salve. Así es. Ellas puedan ver a Jesús como lo que ellas más necesitan, como lo decías de Escuela en Casa, ¿no? Lo más importante y lo que más queremos es que ellas conozcan a Dios. Lo demás ya yo sé que Dios va a hacer una buena vida para ellas, pero si Dios tiene a bien salvarlas, eso es lo mejor. Sí. Gloria a Dios, sí. Y creo que eso es todo lo que necesitamos. Si ellas pueden, si a la luz de esa pregunta, no sé a quién de tus hijas se lo hiciste, pero Mía. A Mía. Y ella puede resumir tu devoción a Dios y a su iglesia de forma que concluye: mi mamá ama a Jesús. Creo que qué mejor discipulado quieres que ese, ¿no? Si eso es algo que ya está en su mente, cuando ella ve tu devoción a la iglesia, al compromiso con la iglesia, seguramente es algo que Dios va a usar a manera de impacto en su corazón, para que cuando vengan las pruebas, cuando venga la duda, cuando venga su momento de decisión, pues recuerde cómo su mamá vivía la fe y cómo es que ella también es llamada a amar a Jesús, ¿no? Entonces creo que eso es parte de lo que queremos dejar a nuestros hijos como un legado, ¿cierto? A Jesús, amén. Y si eso es todo lo que podemos hacer al final del día, hemos hecho todo lo que más importa hacer. Sí, definitivamente. Amar a Jesús. Y espero, bueno, pues gracias, Naye, gracias en verdad por este tiempo. Pues vamos a estar orando por ti, sí, tú ora por nosotros, para que Dios siga dando gracia. Nos siga ayudando en formar, en ser instrumentos en sus manos para que nuestros hijos crezcan con el temor de Dios, crezcan como aquellos que recuerdan cómo sus padres vivían la fe, con la esperanza de que ellos quieran replicar esas cosas cuando llegue su tiempo. Que así sea, claro que sí.
Que sea para la gloria de Dios, amén. Así que muchas gracias a todos los que nos escuchan. Espero haya sido de ánimo este podcast. Espero hayamos dado algunos tips que ayuden a que tu crianza y la forma en la que quieres glorificar a Dios en tu crianza, pues sea más sana, sea más bíblica, sea aterrizada de manera práctica en la forma en la que crías y en la forma en la que educas a tus hijos, para que pues Dios sea glorificado a través de ella. Así es que gracias una vez más, Naye, y que Dios te bendiga mucho. Y recuerden, hacedores, no solo oidores. Que Dios los bendiga. No seas solo oidor, sino hacedor. Este podcast es un ministerio de Iglesia Vida Vertical. Para más información, por favor contáctanos por medio de nuestras redes sociales.